Queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Lo primero, disculpar con toda la audiencia porque lamentablemente el mayor Antauro Humala ha tenido que acudir de emergencia a que se le atienda porque se ha quedado afónico, se ha quedado sin voz y pues no es posible que participe ya que se ha esforzado demasiado. Les voy a compartir una imagen que me la acaban de enviar. Justamente ahí está, amigos. Él es el que está con la casaca negra, la capucha. Ahí se le ve entre la señora. eh, Estación de emergencia, se ve al fondo, está en un, voy a ponerlo más grande, ahí está. Ahí está, amigos, es la imagen que me hacen llegar de el mayor Antauro, que en estos momentos está justamente entrando a la estación de emergencia para ser atendidos. Se ha quedado sin voz, se ha quedado sin voz. Esto ocurre pues cuando uno habla demasiado en público y se esfuerza muchos días seguidos hablando fuerte. Lo hemos visto al doctor Ricardo Noriega también con ese problema de afonía y pide disculpas que no puede estar presente en el programa de hoy, pero nosotros seguimos haciendo el programa de todas maneras. He invitado a los hermanos youtubers, a los de la prensa participativa, prensa alternativa, Timoteo Cutipa y otros hermanos, hermanas que seguramente se sumarán a la transmisión para pues hacer nuestro programa. Vamos a hablar de este fenómeno que está haciendo el mayor Antauro Humala, los etnocaceristas, el etnonacionalismo, que es la filosofía que subyace debajo de todo esto, y con temas francamente polémicos, porque para muchas personas, y yo me incluyo, me es difícil comprender exactamente de qué se trata esto de ser peruanos de ADN y no de DNI. Después de haber visto lo que ocurría en Alemania cuando los nazis intentaron hacer la limpieza étnica, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo muy buena imagen de esas teorías de temas étnicos. Me imagino que no tiene nada que ver ese pensamiento nazi que desarrolló Adolf Hitler con su aspiración a construir el Tercer Reich, el imperio que él alucinaba que iba a durar 1000 años y que pues ahora está durando con el neoliberalismo, porque esas tácticas las cogió el neoliberalismo y las está implementando en todo el mundo, pero que ahora vemos cómo no da para más. Entonces, eh, quiero entender, quiero entender de qué se tratan las propuestas del mayor realmente, no quedarnos en las palabras superficiales, sino ¿hay algo rescatable positivo en todo esto? Yo creo que sí. Hay otras cosas con las que no comparto directamente, como lo del fusilamiento, porque yo creo que a un corrupto vil, peor que fusilarlo es quitarle todo el dinero que ha amasado y dejarlo en la indigencia y que se ponga a trabajar como todo el mundo para que sepa lo que significa trabajar. Yo creo que ese es un castigo peor que matarlos, porque realmente va a tener este señor que buscarse un trabajo. Bueno, amigos, sin más preámbulos, el día de hoy les compartimos estas eh, reflexiones que con otros hermanos youtubers que se incorporarán a este programa, a pesar de que el mayor Antauro no estará, vamos a hacer de todas maneras el programa. Y por supuesto les daremos entrada a ustedes, al pueblo peruano, que es el que realmente tiene que decidir a quién elige como próximo presidente. Ya estamos hablando del próximo presidente porque lamentablemente con este presidente actual pues no hemos visto lo que esperaba el pueblo peruano. Dicho esto, amigos, comenzamos un nuevo programa aquí en Inti Noticias y ya hemos visto cómo el Congreso está totalmente copado por mafiosos, delincuentes y asesinos. Comenzamos un nuevo programa.
Muy bien, amigos, bienvenidos todos a este programa que se suponía íbamos a hacer con el mayor Antauro, pero por motivos de salud se ha quedado afónico. Hemos visto la foto ahí entrando a que lo atiendan de emergencias y mil disculpas, por favor. Todos esperaban tener al mayor Antauro aquí en Inti Noticias y con toda la prensa alternativa. Recordemos que había un listado de los más importantes youtubers y comunicadores sociales del Perú. Y pues nada, empezamos este programa con nuestro hermano Luis Ciesa, el turco. Bienvenido, mi hermano, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por conectarte, estimado Luis. No, ¿qué tal, don Wilber? No, el gusto es mío de estar compartiendo con usted, con nuestros hermanos de la prensa alternativa. Y bueno, haciendo siempre la tarea de poder comunicar lo que otros no comunican, de decir lo que otros no dicen, de analizar lo que otros no analizan, porque definitivamente ya creo que de un tiempo a esta parte hemos marcado un antes y un después dentro de lo que es la prensa, en este caso nosotros que hacemos prensa alternativa, porque ya la población ha despertado y muchos se han animado a hacer que la prensa alternativa sea el móvil para que estén informados, para que haya algún tipo de justicia, ¿no? En el caso de las personas que, por ejemplo, hay una situación X en su poblado, en su barrio, en su comunidad, hechos que lamentablemente la prensa tradicional no tocan. Y estamos viendo, por ejemplo, estoy monitoreando a Wilmer, el Canal 2, y la señora Mónica Delta está entrevistando a la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, tocando temas que realmente son irrelevantes. Entonces, yo digo, ¿no? Por ejemplo, el diario de Hildebrand ha sacado al descubierto todos los, digamos, los pecadillos del señor Rafael López, virtual alcalde de Lima. La prensa no se enfoca en eso, pero si hubiera sido de repente un candidato de izquierda, ¿no? O de repente el señor Gonzalo Alegría, que muchos ya la agarraron de antipatía, la prensa estaría hoy día domingo dándole con palo. Pero así se maneja la prensa, así se maneja la prensa tradicional y es por eso que nosotros como prensa alternativa, precisamente somos una alternativa para que la gente pueda escoger y saber diferenciar el tipo de información que queremos nosotros hacer llegar a nuestros compatriotas. Y bueno, y hoy, como usted dice, don Wilber, era para conversar con el mayor Antauro Humala. Bueno, no se pudo, entendemos la situación del mayor, del compatriota Antauro, porque está en un recorrido por todo el sur y definitivamente pues acaba exhausto, ¿no? Es entendible eso, pero de todas maneras creo que está pendiente y en alguno de estos días asumo que lo vamos a hacer, porque la gente tiene mucha simpatía por el mayor Antauro Humala, mítines totalmente llenos. Hoy, por ejemplo, he visto un video, ¿no? Nosotros hemos estado transmitiendo en donde, por ejemplo, Arequipa, sobre todo, han lanzado un lema, ¿no? Arequipa Revolución, Arequipa Revolución. Y estoy seguro que tanto Huancavelica, Puno, Cusco, que se van a unir a esta sola idea de reformar la patria, van a tener ese eslogan, revolución. Y es lo que nosotros necesitamos, hacer una revolución en beneficio del pueblo, no en beneficio de algunos que están sentados cómodamente, ¿no? Durante años en el gobierno, sino para el beneficio del pueblo. Y hemos visto que la pandemia nos ha dejado muchas situaciones que ya hemos descubierto, ¿no es cierto? La falta, por ejemplo, de un buen sistema de salud, la falta de un buen sistema de educación, la falta de un buen sistema laboral, la falta de un buen sistema de jubilación. Entonces, todos esos condimentos hacen de que el pueblo se sienta indignado, pero igual nosotros tenemos que seguir llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque hay un tema que queremos tocar y ser puntuales. Mientras nosotros como prensa alternativa nos mantengamos unidos en una sola idea, vamos a derrotar de repente en números de audiencia que tiene la televisión tradicional, porque definitivamente hay que ser honestos también. Si de repente a nosotros nos ven 1000, a ellos los ven 7, 8 mil. ¿Por qué? Porque tiene mayor alcance. Pero vamos de a poco. Y creo que la tarea que estamos nosotros llevando, don Wilmer, es bastante ardua y no hay que desmayar. Tenemos que seguir dándole pelea
a esta prensa tradicional que se han sentido tocados porque ya nos quieren, digamos, bajar la llanta, como se dice, ¿no? Pero no van a poder, definitivamente, no van a poder porque hay una idea que creo yo es muy sentida en el pueblo, es la conexión que hay. Nosotros somos el puente como medio de comunicación alternativo, somos el puente con el pueblo para ver sus necesidades. Entonces, ahí creo que tenemos ese plus, esa ventaja, que la prensa tradicional no lo tiene, porque la prensa tradicional solamente vive de sus favores políticos o empresariales y no le dan la importancia al pueblo. Por ejemplo, hasta ahora nadie dice absolutamente nada de lo que está pasando en el norte del país, lo que pasa en el sur, lo que pasa en la capital inclusive, lo que pasa en la capital de Lima es que la gente ya está cansada de seguir pagando los peajes y los pasajes. Entonces, esas cosas nadie lo toca y debería ser tocado por qué don Wilmer, porque estamos próximos a tener un nuevo alcalde y este alcalde, señor López, tampoco ha hablado de lo que significa los peajes, no ha hablado de lo que significa el alza de los pasajes en los limeños, el caos, que es, el caos vehicular de todos los días, no habló absolutamente nada. Él simplemente quiere hacer viaductos, quiere hacer puentes, quiere hacer que lo puede hacer en beneficio, sí, pero hay prioridades. Y la Así prioridad es. de la gente es el bolsillo, definitivamente. Totalmente de acuerdo, Luis. Muchas gracias. También aprovechamos para darle la más cordial bienvenida a un querido amigo y maestro realmente del periodismo, un luchador social, don Roberto Alvarado de Páginas Libres. Bienvenido, Roberto. Le presento a Luis Ciesa, que hacemos una reunión aquí porque el mayor Antauro ha tenido un problema de salud, se ha quedado afónico y pide disculpas de no participar. Bienvenido, don Roberto. Muchas gracias por sumarse aquí a esta tertulia que vamos a hacer los de la prensa alternativa, participativa. Bienvenido, don Roberto. Wilmer, a ver si me ayuda. Yo no manejo bien el asunto y estoy sin auxilio. ¿Se me ve a mí? Se le ve perfectamente, se le ha movido un poquito, póngalo ahí centradito y ya está. Espérate un ratito, vamos a ponerle toda la fuerza posible. No hay problema, no hay problema. No, vamos a esperar un momentito que se Pero conecte. sí se le escucha bien, ¿eh? Sí se le escucha bien. Sí, sí. Se ha Eso perdido la conexión, le ha dado el botoncito de salir sin querer, sí. seguramente. ¿Lo conoces a Roberto, Luis, de Sí, Páginas sí, Libres? he tenido la oportunidad de ver sus programas y me parece muy interesante. Yo siempre he dicho, don Wilmer, que hay muchos peruanos que tienen la capacidad de análisis y que de repente nunca han salido en la televisión. ¿Por qué? Porque obviamente van a decir cosas que no convienen a los grupos de poder económico, ni tampoco a los empresarios que manejan los canales de televisión. Pero qué bueno que haya muchos programas, don Wilmer, y yo me alegro, porque yo tengo más de 20 años ejerciendo la profesión de periodismo, de periodista, y en alguna oportunidad yo decía y me preguntaba, ¿cuándo será el día que salgan gente que piense y sienta diferente las necesidades del país y empiece a divulgarlas? Porque cuando yo trabajaba en otros medios de comunicación veía que no digas esto, no publiques aquello, no se puede tocar este tema, a este personaje hay que dejarlo tranquilo. Entonces, yo decía, yo no he estudiado periodismo para hacer títere. Entonces, hoy las benditas redes sociales y muchos compatriotas están saliendo a la luz pública dando una idea diferente, un mensaje diferente, y qué bueno, don Wilmer, que el pueblo ha recepcionado de la mejor manera. Esto es un punto de partida para empoderarnos y para demostrarle a la prensa tradicional, a los coleguitas, que no van a poder, porque una cosa es tener toda la logística, toda la plata, y otra cosa muy diferente tener el apoyo del pueblo, que es lo más importante, porque el periodista se debe al pueblo, a la persona que te ve, que te escucha, ¿no? Porque sin ellos, sin la audiencia del público, no existe el periodista, así de simple. Si uno lleva un buen mensaje esperanzador, un mensaje con objetividad, un mensaje con creatividad, dándole cosas nuevas, puntuales al pueblo, el pueblo lo va a recepcionar de la mejor manera.
Pero si vamos a ser destructivos, vamos a hacer cosas que de repente al pueblo no le interese, pues definitivamente no nos van a creer y vamos a perder audiencia. Entonces, en ese sentido, don Wilber, creo que el mensaje que tenemos muchos compañeros, muchos colegas y amigos de la prensa alternativa está cayendo muy bien. Así es, don Luis. Efectivamente, este es el último discurso, la última meeting que ha hecho, lleno total por donde pasa Luis. Me recuerda muchísimo a la campaña del propio presidente Castillo con Perú Libre cuando recorría el Perú y la prensa no lo pasaba en Lima. ¿Sí? Pero la prensa alternativa nosotros sí lo pasábamos y cogíamos de acá de los videos de los compañeros de aquí, de allá, de los Facebook, de donde sea, cogíamos los videos y lo pasamos. Lo veo exactamente igual, con la diferencia de que ahorita no hay campaña para presidente. Imagínate si ahorita, 4 años antes, está así, de aquí pues va a arrasar por completo, si no le pasa nada malo, ¿no? Mire, don Wilber, justamente me hubiera gustado que esté hoy el mayor porque nosotros también le podemos aportar ideas al mayor. Y yo quería hacer algo, decir algo puntual, ¿no? Opinión personal, obviamente, opinión muy personal. Eh, yo creo que el compatriota Antauro tiene que ser ya más político, ¿no? Si bien es cierto, él está eh, dando el mensaje, el discurso de lo que él pretende para el país y pretende postular, pero tiene que ser ya más político. Porque hay que recordar, don Wilmer, que este tema de política y postulación, alcalde, presidentes regionales, presidente de la República, son estrategias como un ajedrez, que hay que saber mover las piezas, ¿no? Entonces, ahí creo que nosotros podemos, ¿por qué no darle algún tipo de asesoría, ¿no? Porque mientras todos sumemos, mientras todos caminemos en una sola misma línea, vamos a triplicar el gran número que tiene Antauro, que de por sí es importante el número de adeptos que tiene en las diferentes ciudades que visita. Pero, repito, también hay que ser estratégico y hay que ser un poco más político, porque al final Exactamente, ¿a qué estamos te haciendo refieres, política. Luis, con ser más político? ¿Cuál sería, por ejemplo, su actitud que tiene ahora y cómo cambiaría eso para ser más político? Explícalo, por favor, para nuestros amigos que nos pueden estar viendo y para mí también, Claro, que quiero aprender contigo, estimado Luis, por favor, adelante. por ejemplo, el mayor Antauro, y no es una crítica, ojo, es una opinión personal. El mayor Antauro habló de expropiar los canales, perseguir a los periodistas, pero obviamente tampoco se puede chocar con los medios de comunicación. Entonces, si bien es cierto, hay prensa que sabemos cómo todos ellos se manejan, pero hay formas de llegar a la gente, hay formas de cautivar, ¿Te, inclusive, te- te refieres al hecho exacto, por ejemplo, concreto de cerrar los medios, de expropiarlos, ¿no? A eso claro, te claro, refieres. definitivamente, porque recuerde, don Wilmer, y hay que ser honestos, quienes estamos metidos en el periodismo, esto es una maquinaria que no solamente se maneja en el país, se maneja fuera del país. Todo lo que se maneja viene de arriba, don Wilmer. Entonces, chocar con esta prensa que definitivamente no nos gusta y no la compartimos, hay que saber también un poquito eh, mover las piezas del ajedrez, como mencioné hace un momento. Porque si es como un partido de fútbol, si de arranque vamos a ir con la pierna en alto, nos van a sacar amarilla. Y si seguimos yendo con la pierna en alto, nos van a sacar la roja y no vamos a poder jugar el partido. Entonces, por eso digo, hay que ser estratégicos. El mensaje, Me ha gustado ese ejemplo que has dado, ¿ah? Luis. Has dado un ejemplo muy bonito, hermano, porque en el Perú, ¿quién no juega fútbol? ¿Quién no ha Claro, jugado alguna claro vez? que sí. Sobre todo los varones. Ahora hasta las chicas juegan fútbol. Qué bueno que has dicho eso porque me recuerda a lo que siempre reclama y dice y propaga el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien yo tengo por un gran estadista y una verdadera eminencia de la política actual. Y él dice, la prensa se regula con la prensa. Es Claro, decir, no necesitas tú expropiar, cerrar la prensa. No, ofrécele
una buena información al pueblo, como él lo hace todas las mañanas a las 7 de la mañana, está con su mañanera, y toda la gente se va a escuchar al presidente. Ya nadie está mirando a la presa basura, entonces solita se ha caído la presa basura, mermelera, chayotera que le llaman en México. Entonces, lo mismo en Perú, si el mayor o el que sea presidente en las siguientes elecciones, porque con Castillo ya hemos visto que no tiene ninguna intención de hacerlo, hace su mañanera, todo el pueblo va a estar escuchando la mañanera, porque de esta manera, pues el pueblo se informa. Y ya, los youtubers, nosotros la prensa alternativa, etcétera, cogemos la información que se brinda en la mañanera y lo replicamos y lo hacemos llegar a más. En ese sentido, sería bueno asesorarlo, Luis, porque efectivamente, si él hace eso, de expropiar la prensa y tal, se le va a tirar todo el mundo a nivel internacional en contra de él. Claro, claro. Y recuerde, como le digo, don Wilmer, esto es no solamente ir contra los grupos de poder económico que manejan el país dentro del país, sino va más allá de las fronteras, va muchísimo más allá, porque hay intereses creados. Entonces, todos sabemos eso. Si bien es cierto el mensaje que menciona el mayor Antauro Humala es importante y la gente se identifica con el mensaje, pero ¿hasta cuánto también puede durar? ¿No? El mensaje puede ser un año, 2 años, pero de aquí hasta 2026, recuerde don Wilmer que la derecha tampoco se va a quedar tranquilito. Algo van a No, hacer. y sobre todo, Luis, ojo, que si él propone estas cosas y luego no las cumple, va a quedar él mal él mismo, porque Claro, le van a decir que tú mentiste, oye, mira, tú proponías esto y finalmente no lo haces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se propone cuando uno está en campaña. y ya le pasó al hermano, ojo, ya le pasó al hermano, le pasó a Toledo. O sea, ha habido presidentes que cuando eran candidatos pregonaron una cosa y terminaron siendo todo lo contrario. El mismo presidente Castillo pregonó una cosa y nosotros votamos por el ideario, por las ideas, por el planteamiento de Perú Libre. Ojo, no de Pedro Castillo, sino de Perú Libre. ¿Qué pasó? Se sigue gobernando con el modelo económico de hace 20, 30, 40 años. Entonces, cambios sustanciales, en lo que a mí respecta a Wilmer, no sé si usted comparte la opinión, todavía no se ven. Y si termina su periodo de gobierno, el presidente Castillo, sin cambios sustanciales, va a quedar como el rótulo de Ollanta 2. Y eso el pueblo no quiere, definitivamente. Salvo que por ahí pues haga una reacción, ¿no? De aquí a un año, 2 años. No sé si cerrará el Congreso, Pedro Castillo, yo no lo veo cerrando el Congreso, pero por lo menos que haga un modelo económico que beneficie al pueblo y que definitivamente pues haya lo que nosotros creemos, que es una educación diferente, un sistema de educación que hace muchos años tiene que cambiar o debió cambiar. Un sistema de salud que no tenemos. Hace 2 semanas, si no me equivoco, don Wilmer, yo hice un programa porque unas personas, unos compatriotas, me enviaron una denuncia al WhatsApp cómo era la atención del hospital Gregorio Bernales de Coyique en el distrito de Comas, en donde una infinidad de cola para sacar solamente citas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, imagínense. Entonces, eso la prensa no informa, nosotros lo informamos. ¿Por qué? Porque consideramos, don Wilmer, que estos son temas que a la población le interesa. ¿Y por qué a la persona o a la población le interesa? Porque son sus necesidades de estar con una buena salud, que quieren gozar de una buena salud. Pero lamentablemente seguimos en más de lo mismo. Y nosotros no hemos votado o no hemos elegido al presidente Castillo para estar en más de lo mismo. ¿O me equivoco? Efectivamente, Luis, mira, esa es una de las cosas que yo siempre lo digo, ¿no? En mis programas. Eh, Finalmente este gobierno de Castillo se convirtió en el gobierno de la transición y no en el gobierno de la transformación que todos esperábamos y que el Perú, bueno, esa es la idea que nos vendió él mismo, ¿no? Él mismo hablaba de la transformación, pero ya sea porque el Congreso no lo deja, ya sea porque se peleó con Perú Libre, se ha quedado sin partido, y ya sea por la razón que sea,
finalmente pues se ha quedado en eso, en simples buenos deseos, alguna cosita hace por ahí que más o menos pues, pero básicamente sigue la misma política neoliberal, siguen ministros neoliberales en tema de economía, en industria y minas, etcétera. Y realmente no hay la transformación. Por eso que Antauro Humala está capitalizando todo ese descontento del pueblo, Luis, todo el auge, no solo porque él tiene su gente, sino porque además han visto que Castillo, como no ha cumplido ni piensa cumplir, pues toda la gente se va con Antauro, porque el pueblo quiere cambio, quiere transformación, y si Antauro le ofrece eso, pues van a ir con él, eso está clarísimo. No, definitivamente, Wilmer, ¿no? Todos queremos un cambio. Hace muchos años que la gente quiere cambio. Y estas elecciones municipales, de verdad, a mí me dio un poco de, no de cólera, pero sí me dio un poco de indignación. ¿Cómo es que haya personas, haya compatriotas que no han podido reflexionar y saber elegir? ¿Por qué siempre cometemos el mismo error? Cuando terminó las elecciones municipales, don Wilber, yo hice un programa y dije algo que de repente no cayó bien a muchas personas, en el sentido de ponerle un título a la elección municipal, al menos en Lima. Para mí fue la ignorancia versus los masoquistas, porque hay que ser bastante ignorante, de repente soy un poco duro con el término, pero hay que ser ignorante para elegir al señor López, y hay que ser masoquista para no aprender de nuestros errores. Si el señor López es una persona que le debe a la SUNAT, es una persona que, como reitero, hace muchas cosas que no debe hacer, y no lo voy a nombrar porque ya el diario o el semanario de señor Hildebrand lo ha nombrado, y hay muchos colegas que han comenzado a indagar. Entonces, si una persona te gobierna así Lima, ¿qué se puede esperar de los demás? Hemos tenido a dos contrincantes, por el lado del señor Urresti, que detrás de él está la familia Luna, que ya sabemos los pescadillos de estos señores. Entonces, ¿qué estamos eligiendo? ¿A dónde nos estamos apoyando? ¿Por qué no miramos más allá, no somos más analíticos? ¿Por qué permitimos que nos sigan pisoteando? ¿Por qué permitimos que la gente o que los gobernantes, en este caso, ahora el nuevo alcalde de Lima, sigan haciendo lo que les da la gana? O sea, ¿por qué no reflexionamos? ¿Por qué no analizamos o simplemente no vayamos a votar? Así es, Luis, totalmente de acuerdo. Don Roberto, gracias por intentarlo nuevamente. La verdad que hubiera sido una lástima no tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, don Roberto, lo escuchamos alto y claro. Muchas gracias, Wilmer. Estoy con el ánimo para poder conversar y pensar, al mismo tiempo desearle a Antauro Humala que se recupere. Gracias, don Roberto. Le estaba hablando aquí a don Luis Ciesa, él tiene el canal Waiki Press, lo sigue a usted también, por cierto, se lo presento. Adelante, Luis, saluda a don Roberto, por favor. ¿Qué tal, don Roberto? Un gusto conocerlo, conversar con usted. Realmente también lo sigo, lo escucho mucho y aprendo mucho de usted. Y de verdad que esto para mí es una plataforma importante para poder llegar a muchos compatriotas y hacerle ver la realidad que definitivamente, como le decía don Wilmer, la prensa tradicional no lo hace y no lo va a hacer. Creo que esta es una ventana muy importante, y en este caso, don Roberto, para que usted también le diga a la población, a nuestros compatriotas peruanos, que despierten y ya salgan del adormecimiento mental producto de esta mala prensa que por muchos años han tenido la hegemonía. Y digo han tenido porque ahora es tiempo de la prensa alternativa como nosotros. Efectivamente, la hegemonía la van a perder definitivamente. Eso es innegable y ellos ya lo sienten. Y los medios de comunicación que antes podían chantajear, podían amedrentar gobiernos, en este momento van en desmedro, y la prensa alternativa, haciendo, digamos, gala, énfasis de su nombre, es la salida que tienen los pueblos y al mismo tiempo los gobernantes que quieran realmente servir a la patria y al pueblo. Quisiera referirme muy puntualmente a aquello que Wilmer indagó hace algunos minutos. ¿Cómo es que podemos nosotros tomar una decisión frente a la Constitución
que la tenemos al frente y con la cual el país ha sido presa y víctima de un entreguismo desenfrenado y el pueblo ha sufrido estas consecuencias. El debate se centra en que si tenemos que tener esta o no la tenemos que tener esta constitución. Ese es el centro. Lo otro es cómo. Lo primero que tenemos que decir que efectivamente esta constitución no nos representa, no es el acuerdo, el pacto social que los peruanos necesitamos. Es producto de un golpe y no solamente es producto de un golpe, sino que es la sistematización del entreguismo más desenfrenado, como he dicho. ¿Cuál es el camino? En un primer momento, hace algunos años, enarbolamos una bandera de ir a un referéndum directo. Esto es, recolectar más de 2.500.000 firmas e irnos a una votación como referéndum con un antecedente que lo que hicieron los fonavistas. Eso quedó suspendido por múltiples discrepancias, etcétera, etcétera. De otro lado, ha habido la intención de juntar, recolectar firmas para convocar una asamblea constituyente, que también está en marcha. Pero ¿cuál es el otro tema que es decisivo y que puede cambiar el curso de la historia? Es la restitución de la Constitución de 1979. ¿Se opone, se contrapone? Ahí está la pregunta. Y la segunda es ¿cómo? El artículo 307 de la Constitución de 1979 taxativamente dice lo siguiente: que la Constitución no será derogada, no será abrogada, no será desconocida por ningún mecanismo que la propia Constitución lo instituya. Vale decir que lo que hizo el fujimorismo es ilegal. Y en consecuencia, el propio artículo 307 dice de que queda abierta la lucha por su restablecimiento. Restablecimiento implica que va a sancionarse aquellos usurpadores, aquellos que la violentaron, y toda la fortuna vida y mala vida tienen que ser confiscada. Y sus gestores y promotores tienen que ser mandados a la cárcel. Eso es la esencia del artículo 307 de la Constitución. ¿Eso es legal? Sí. ¿Se intentó esto que se implemente? No. El APRA García Pérez y toda la gavilla que lo rodeaba, al unísono con el reformismo y los caviares, obviamente se propusieron calmar las aguas y después de haber quitado la firma de Fujimori de esta llamada Constitución del 93, nombraron una comisión y ahí quedó. La comisión de Henry Peace fue un engaño, muchachos, y no pasó nada. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer es restituir la Constitución de 1979 y al mismo tiempo dar algunas normas de desarrollo que no las contiene los organismos autónomos, los organismos que se han creado últimamente a la luz de los últimos acontecimientos, y marchar hacia la sanción de los usurpadores, de los golpistas. Esto hace temblar a esta derecha bruta, achorada, delincuencial. Pero esto va a depender de Pedro Castillo. Eso lo puede hacer con un decreto ley, si tuviera la voluntad. No es necesario asamblea constituyente para esto. En ese marco, una vez recuperada la Constitución de 79, marchemos a restituir los derechos laborales, sociales, políticos, económicos, a recuperar los recursos naturales para todos los peruanos a favor del pueblo, y en ese marco puede convocarse a una asamblea constituyente. Pero lo que tenemos que hacer es restituir la Constitución de 1979, y eso es lo que debe unirnos. Don Roberto, justamente en el programa anterior estuvimos, amigos, por cierto, ahí tienen el enlace a la página de don Roberto Alvarado, se llama Páginas Libres, lo tienen en YouTube y en Facebook. Suscríbanse, por favor, para que siga creciendo. Ahí tienen en la descripción del video también. Don Roberto, nos decía nuestro ilustre amigo Juan Montoya, no es familia del Montoya de Almirante Bañera, sino un verdadero patriota de las filas del etnocacerismo, nos decía lo siguiente, algo que me pareció sumamente importante y que creo que merece la pena que lo rescatemos. Decía él de que si se deroga la Constitución del 93, estaríamos legitimando una constitución ilegítima, porque solo una ley legítima se puede derogar. En el caso de una
constitución ilegítima, como es justamente la 93, no debemos derogarla, sino anularla, es decir, dejarla sin efecto, restableciendo, según el artículo 307 de la Constitución del 79, la propia Constitución del 79, que sigue vigente, porque no fue la Constitución del 93, como usted muy bien lo ha dicho, aprobada según los cauces que dentro de la propia Constitución del 79 estaban ya establecidos. Es decir, es una Constitución totalmente legítima. Y además algo muy importante, don Roberto, estimado Luis, de que el decreto, la resolución del referéndum que sirvió para legitimar esta falsa Constitución del 93 no lleva firma, porque el que era en esos momentos, permítame decirle el nombre porque por acá lo he apuntado, la persona que en esos momentos debió haber firmado, que estaba, aquí está, Chávez Molina, él era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de ese momento, se negó a firmar el decreto, la resolución, validando el referéndum. Es decir, no tiene firma, no es legal esa constitución. Entonces, ¿qué opinión le merece este argumento, don Roberto? Es legítimo. Chávez Molina no solamente se negó a firmar, él declaró y suscribió una votación minoritaria señalando de que era un fraude el llamado referéndum. Lo condenó como un fraude. Y ahí, en ese llamado referéndum, tuvo el contubernio del APRA, de la llamada izquierda, de sectores caviares y reformistas, que simple y llanamente se avinieron, aceptaron sumisamente. No olviden que aquí participó un sector de la izquierda caviar. No olviden ustedes que el APRA simplemente abdicó por la dirección de García y su gavilla defender la que ellos llaman la Constitución de la Torre. Entonces, lo que dijo Chávez Molina, miembro del Tribunal Electoral, fue certero, lo denunció, pero esta prensa monocorde, sumisa, sicaria, lo acalló, lo ocultó. Muchas gracias, don Roberto. Luis, ¿tú qué opinión tienes al respecto, por favor, si fueras tan amable? Sí, don Wilber, yo concuerdo con ustedes, pero también hay un tema que de repente muchos de nosotros coincidimos, en que esa constitución del 93 fue creada para beneficios propios, ¿no es cierto? Beneficios que todos ya sabemos, porque prácticamente el Perú ya no tiene absolutamente nada. Entonces, mientras otros sí se acomodaron bien, muchos se perjudicaron. Entonces, yo creo que ellos ya apuntaban a eso, ¿no? Hacer una constitución acorde a desacreditar todo lo que sea en beneficio del pueblo. Y es por eso que cada vez que se habla de cambio de constitución o cierre de Congreso, rápidamente la prensa, ¿no? Alza su voz, algunos supuestos grandes analistas salen a los medios de comunicación a decir que no se puede hacer, que es ilegítimo, que están yendo o están atropellando los derechos de la gente, en fin. Obviamente están protegiendo su negocio, pero de lo que hemos estado hablando, don Wilber, el cambio que pregona, por ejemplo, el mayor Antauro Humala, se puede hacer, ¿no? Y no hay que esperar que de repente el presidente Castillo lo diga, lo haga. El pueblo tiene el derecho también de alzar su voz de protesta e exigir un cambio de constitución en beneficio precisamente del pueblo, que hasta ahora lamentablemente no lo vemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Don Roberto, ¿usted cómo ve el panorama ahora que ya prácticamente ha empezado en campaña, a pesar de que todavía faltan 3 años y medio? El mayor Antauro está arrasando por donde pasa en el sur, y si bien es cierto, hay un gran sector de la población que esperaba con Pedro Castillo un cambio, una gran transformación, decepcionado de que no ha visto esos cambios, no solo porque Castillo no tiene el coraje, la valentía de enfrentar, sino también porque pues el Congreso no apoya en nada, sino que se ha dedicado desde el minuto uno a tratar de tumbarse a este gobierno. Hay ahora la Fiscalía implicada directamente en tumbarlo, a pesar de que la propia fiscal Patricia Benavides ya ha sido denunciada por organización criminal
junto a su hermana Emma Benavides y la otra hermana que ha estado en el Callao. En toda esta situación revuelta, don Roberto, viene Antauro Humala y nos dice: vamos a fusilar a los expresidentes, primero a mi hermano de ellos por traidor. ¿Usted cómo ve este discurso? Porque, claro, una cosa es el discurso y lo otro es, si llegas al poder vas a tener que cumplir tus promesas. ¿Usted cree que el camino es correcto de ir a tomar decisiones radicales, a pesar de que en la propia Constitución está la pena de muerte para los traidores a la patria? ¿Cuál es su opinión, don Roberto, si fuera tan amable? Mi opinión es muy puntual. Primero, necesitamos ser claros qué queremos. En ese qué queremos se llama programa. Yo quiero buena alimentación. Yo quiero educación y salud de calidad. Yo quiero que haya beneficios y seguridad social. Yo quiero que haya un empresariado nacional que desarrolle industria. Yo quiero que se transforme la agricultura, que haya presupuesto, que las irrigaciones sirvan para la alimentación y la agricultura sea al servicio de los agricultores y no de los grandes monopolios, oligopolios, agroexportadores. Yo quiero que se conserve el medio ambiente. Yo quiero desarrollar turismo. Yo quiero que nuestra patria, que siendo cuna de la humanidad, se proyecte al mundo a nivel de su composición, su arte, su creatividad. Todas nuestras reservas deben estar bajo control del Estado. Hablo de control, ¿eh? No hablo de propiedad. Aquí tiene que saberse exactamente qué se produce. Y tiene que saber cuánto le toca al pueblo peruano, al Estado peruano, de nuestra riqueza. Acá no van a venir y se van a saquear en grandes trailers encapsulados nuestras riquezas y no tenemos que decir nada. Eso se llama delincuencia. Mire, Wilmer, yo le voy a dar un solo dato y que permita reflexionar a todos vuestros visualizadores. El gas natural de Camisea llegaba a Lima a 23 centavos la unidad térmica británica, que es una bolsa con la que se mide el gas. Así como los líquidos se miden en litros, el gas se mide con la unidad térmica británica millón. 23 centavos. Nosotros que aportamos 600 millones a través de los recibos de energía eléctrica, se nos dijo que en la medida que consumamos más, vamos a garantizar este proyecto. Empezamos a consumir domésticamente y a nivel de transporte, y de 23 centavos pasó a 3.85 dólares. Subió 16.5 veces más, 1.650%. ¿Cómo se llama eso? Se llama delincuencia. ¿Quiénes estaban al frente de eso? Estaba como presidente de la Asociación de Empresarios Consumidores de Gas Natural el hijo de Osterlin Parodi. Eso está en registro público, eso está en registro público. Eso está documentado, está documentado. ¿Qué dice esta derecha? ¿Qué dicen estos medios sicarios? Absolutamente nada. Entonces, ponernos de acuerdo en qué queremos hacer con el gas, queremos recuperarlo, queremos el plan que le he planteado, ahí nos unimos. Programa. Segundo, necesitamos ser amplios. Si el señor Antauro Humala, con el respeto que él merece, piensa que él es un hombre que va a capitalizar todo y que solamente sus hombres de confianza son los llamados, es un gravísimo error. Él tiene que dar una muestra de convocar a lo mejor del país, a los mejores hombres que tengan la voluntad de servir a la patria y al pueblo, que lo tenemos a raudales. Tenemos científicos, tenemos políticos, tenemos organizadores, tenemos hombres de base que pueden armar un Estado mayor. 3, ¿qué queremos? Esa amplitud, ese programa tendrá que tener una decisión, y en esa decisión hay dos aspectos. El liderazgo. Antauro Humala juega un rol de liderazgo, sí. Antauro Humala está capitalizando, como usted dice, sí. Castillo es un periódico de ayer. Entonces, esa muchedumbre que se ven, las captó Pedro Castillo. Hoy están desengañadas. Entonces, ese liderazgo tiene al mismo tiempo un complemento, que es clave. Un comando. Tiene que haber un comando, un Estado mayor. Un Estado mayor que tenga visión de país. Es una vergüenza que esta derecha mequetrefe, ignorante, nos diga que ellos son los sabiondos. Pues hoy resulta que el conocimiento humano solo lo tiene la derecha.
cuando estos semovientes no saben dónde están parados. Entonces necesitamos ese Estado Mayor con gente con claridad de mira, gente que domine todos los aspectos de la vida nacional, gente que tenga capacidad en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema de transportes, en el tema de infraestructura, en el tema de industria, etcétera, etcétera y etcétera. Con ese cuadro, con ese comando, tenemos que decir al pueblo, aquí estamos. Los golpistas, lo demás, con esta población organizada y movilizada, no van a dar para más. Esa es la propuesta, el criterio que tenemos. En ese marco, obviamente, la constitución fujimorista sobra. Hay que anularla. Restituir la constitución del 79 en función al 307 de esta misma constitución y dar algunos decretos para poder implementar aquellos institutos, aquellas instituciones que no están contenidas en la Carta del 79 y seguir hacia adelante. En ese avance, en esa recuperación, podemos convocar a una constituyente. Magnífico, don Roberto. Eso es lo que debió haber hecho Pedro Castillo, pues, si no hizo, ¿no? Reunirse de los mejores del país. Estamos en el mismo problema del sectarismo, ¿no? Y cometería un gravísimo error Antauro Humala si vuelve a repetir el mismo problema. Damos la cordial bienvenida también a nuestro hermano Voz del Sur que se conecta. Bienvenido, hermano. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a tus seguidores y por supuesto a los que están en la transmisión. Qué pena que no hayamos podido entrevistarlo al mayor Antauro Humala. Yo quisiera hacer pública algunas preguntas que de repente se las pueda plantear. Yo veo que se habla de otros temas o de los temas que ya conocemos, pero creo que nos estamos olvidando algunas cosas. Señor Wilmer, por ejemplo, al señor mayor Antauro Humala se le ha sentenciado, se le ha puesto a la cárcel con algunas pruebas que el mayor ya lo ha aclarado, que son falsas, ¿no? Entonces, eso es un abuso del Poder Judicial, un abuso de los poderes de las personas que están llamados a hacer justicia. Y yo me pregunto ahí, el señor Antauro Humala, ¿cuál es su planteamiento frente a nuestros hermanos y amigos como por ejemplo Walter Adubiri, Gregorio Santos, Pizango y otros luchadores sociales que algunos están en la cárcel, algunos están exiliados frente a ese tema? Ahora, seguido a esta pregunta vendría el caso de ¿cuál va a ser su planteamiento en vista de que él ha sufrido un abuso por parte de los que administran justicia? ¿Cuál va a ser el control o la manera como se va a reinvestigar estos temas? Porque sabemos bien, con esta ley fujimontesinista se ha criminalizado las protestas y producto de ello hay mucha gente que no será siempre en base a lo que es los delitos que ellos quisieran ponerle, pues han sembrado otros delitos a los luchadores sociales. Frente a ello, ¿cuál es el planteamiento del mayor Antauro Humala? Eso era una pregunta, y por el otro lado también, miren, la revolución de Tupac Amaru ha sido algo histórico, lo conocemos por historia. Nos hubiera gustado que eso prospere y que el Perú hubiera sido similar a China, similar a otros países potentes mundialmente, o sea, transformados, ¿no? Miren, y ahora nace Antauro Humala que desde mi punto de vista se está llevándose todo el cariño y el aprecio de la gente. De repente con algunos deslices, pero sí, pues eso es el peruano, eso es el neto peruano que se expresa en ese sentido, y así soy yo, y así creo que somos muchos. La pregunta es, ¿qué pasa si el mayor Antauro Humala sufre un atentado? Dios no lo quiera, o que se enferme, o que pase algún accidente y deje de existir. Repito, Dios no lo quiera. ¿Hay alguien detrás de eso? ¿Es que tenemos que esperar otros 200, 300 años más para que nazca otro Antauro Humala? Eso era mi pregunta. Señor Wilmer, esperamos de que, o que usted lo pueda trasladar de alguna manera, que esto
también pueda ser parte de la discusión en los diálogos y, por supuesto, en las palabras del mayor Antauro Humala a la que esperamos. Solamente eso y desearles bastante éxito. Yo los admiro bastante, señor Wilmer. Los admiro, los veo siempre a través de las redes y a través de ustedes estoy aprendiendo y emprendiendo este humilde canal que es el más pequeñito de todos, creo, y siempre adelante. Muchas gracias por hacerme participar en su directo, señor Wilmer. Muchas gracias. Antes que te vayas, hermanito, le cedo la palabra a don Roberto, que seguro te quiere dedicar algunas palabras porque es admirable lo que haces con los pocos medios técnicos que tienes, hermano. ¿Desde dónde te comunicas, por favor? Nosotros estamos en la ciudad del Cusco, en una provincia de la ciudad del Cusco. Sí, Gracias. donde, bueno, casi para conseguir el internet que ahora tengo he tenido que sufrir, pasar muchas cosas, pero querer es poder. Y yo agradezco siempre, y lo voy a agradecer a nuestro hermano Timoteo, que me ha enseñado bastante. Sí. Muchas gracias, estimado hermano Mario de Voz del Sur. Don Roberto, no sé si le desea dar algún comentario, ya sé que usted no puede contestar por el mayor, pero en adelante, primer don lugar, Roberto. quiero yo saludar a Mario. Realmente su labor es loable, sacrificada y es parte nuestra, ¿no? En la medida que se difundan, en la medida que borbotonee del pueblo comunicadores, vamos a tener realmente el dominio de este escenario que es anteriormente bajo dominio de la derecha y que hoy lo está perdiendo. Quisiera precisar un poquito a lo dicho por el compañero Mario. Una gran verdad. Nada puede estar descartado. Todo es previsible, pero al mismo tiempo podemos prevenir. La seguridad de Antauro o cualquier líder tiene que ser garantizada. Y la única seguridad que él tiene es el pueblo. Que puedan ir contra él en cualquier circunstancia ya lo han hecho. Este hombre ha consumido su vida por más de 17 años por crímenes no cometidos. Pero yo tengo una preocupación enorme, porque hasta hoy no pide revisión de sus juicios, que la revisión se puede dar aunque la persona aún fallezca. Se ve casos en Estados Unidos que hay presos que salen después de 40 años, donde se ha demostrado que son inocentes. Él debe pedir la revisión de esa sentencia. Y en esa revisión, hacerla pública, demostrar el crimen del Estado. Vamos a lo segundo. Decía Mario, ¿qué pasa si el mayor no puede continuar? Ahí está lo que señalé, un comando. Rompamos el caudillismo, golpeemos el caudillismo. El liderazgo es positivo. En la resolución, para poder avanzar, hay 3 institutos y 3 fuerzas que tienen su rol. El líder, el programa y el frente. El liderazgo tiene que mantenerse, sin duda. La población busca a su líder y sigue a su líder, pero tiene que haber un comando tras de él. Tiene que haber un programa que son las propuestas. Y ese comando y ese liderazgo tiene que abrir sus brazos para atraer a la mayoría de lo mejor del país. Si eso es así, Antauro o cualquier otro líder va a ser bien protegido y al mismo tiempo vamos a tener una cantera donde puedan surgir nuevos líderes. Muchas gracias, Roberto. Le cedo la palabra a Luis. Luis, desde tu experiencia de tantos años en la prensa mermelera, hegemónica, y ahora tú ya también con tu nuevo medio, ¿cómo ves el rol justamente en esta etapa que empieza? Hemos visto el otro día la entrevista que le han hecho de Panorama, me parece, esta señorita, el mayor Antauro, y se ha despachado a su gusto y la ha desenmascarado en público. ¿Cómo ves el rol en esta nueva etapa justamente de esa prensa mermelera que va perdiendo cada día a pasos agigantados su poder hegemónico y que ahora se ve amenazado por las redes sociales que están creciendo como hongos por todas partes? Luis, ¿tú crees que asucen incluso un magnicidio como acabamos de ver, no hace mucho en Argentina? Estuvieron a punto de asesinar a la lideresa del peronismo como es doña Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tú crees que esta prensa va a cambiar o va a seguir en ese plan y aún peor, Luis? Mire, don Wilmer, yo creo que el claro ejemplo de lo que mencionó nuestro amigo y compatriota Mario, de que salgan nuevos líderes, lo vemos en el partido aprista, ¿no es cierto? El partido aprista, con Alan García, era un partido importante que movía las masas, y tanto es así que llegó a ser gobierno 2 veces.
y puso muchos congresistas. Entonces, cuando ya muere o se suicida Alan García, vemos que ese partido prácticamente es un cadáver político. Ya no existe prácticamente el APRA. Lo mismo podría pasar, Dios no quiera, con el mayor Antauro Humala, porque definitivamente la prensa, y ahí respondo a su pregunta, don Wilmer, la prensa va a hacer hasta lo imposible por desacreditar a Antauro Humala o a quienes lleguen a tener una conexión con el pueblo y vea perjudicados los intereses, no solamente de la prensa, sino de los grupos de poder económico. Y como le dije al inicio de la conversación de Wilber, no solamente hay intereses creados dentro del país, sino fuera de él, fuera de nuestras fronteras. Esto se maneja de una manera tal que lamentablemente cuando no estamos bien protegidos, cuando no tenemos buenos líderes que puedan asumir ante una eventual situación, pues lamentablemente puede quedar todo en nada, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde hay que sembrar, como dijo don Roberto, hay que sembrar canteras, que haya, por ejemplo, un Antauro Humala que hable en Arequipa, y que hable otro etnocacerista, otro compatriota en el norte, y poder desplegar nuevos líderes que lleven el mensaje con la misma idea, que tengan la misma capacidad de atraer al pueblo, para que de esa manera se reconforte todo lo que implique el beneficio del pueblo. Mientras no haya eso, podemos tener, digamos, no sé si peligro, pero podemos tener una situación que más adelante nos puede pesar. Si bien es cierto, Antauro goza de mucha preferencia en el país, pero detrás de él, ¿quién viene? Eso tendríamos que nosotros también que ver, analizar y ponerle en alerta también, ¿por qué no al mayor Antauro Humala, ¿no? Gracias, Luis. Don Roberto, usted ha mencionado algo sumamente importante, el comando. Antauro Humala, al ser un mayor, un oficial del ejército y haber estado pues tantísimos años en prisión, me imagino que él esto lo tiene previsto. Y si no es así, está muy bien que usted lo mencione y lo recordemos siempre. El comando tiene que tener y que sea diverso, que no solo sea de las filas de ellos cerrado, sino que convoque a las mejores cabezas pensantes que tiene el país en todas las áreas del desarrollo humano y de la investigación, de la intelectualidad genuinamente peruana, patriota. Sin embargo, hay un peligro, don Roberto, que es la infiltración por parte de los servicios de inteligencia extranjeros que en el Perú pues actúan a sus anchas, no solamente del hermano país del norte, sino de otros países también. ¿Qué actitud de parte del pueblo, de las organizaciones civiles podemos tener respecto a estos organismos que tienen todo a su avance, a su abasto, para tratar de desarticular este movimiento revolucionario que se está gestando y que ya es un hecho, don Roberto, y que no hay marcha atrás? Dependerá de muchas circunstancias. Y ahora, teniendo en cuenta esta situación política, geopolítica, con el gas entre Rusia y Ucrania, que mueve todo el panorama mundial, don Roberto, como nunca antes se había visto, ¿cómo ve usted esta situación, sobre todo con un ejército peruano formado por la CIA, formado allá en Norteamérica, al servicio del cuidado de esos intereses y no los intereses de la patria, don Roberto, teniendo en cuenta que además Montesinos sale pronto de prisión, en 1 o 2 años me parece ya está saliendo de prisión Montesinos? Yo voy a partir por lo último, ¿no? Montesinos no es Superman. Montesinos es un hombre que ha aprovechado las estructuras del Estado. O sea, Montesinos es un ser viviente que se le ha dado, digamos, una aureola, que estando en el Estado él pudo jugar un rol de chantaje, de subordinación, de subyugación, de gente pues de la catadura de Montoya, de Cueto, de Quiabra, ¿no? Del mismo Williams. Esos son los oficiales que él ha manipulado. Esos son oficiales que los ha humillado, ¿no? Y hoy son matones. Vamos al punto concreto. El punto concreto es cómo logramos la hegemonía político-social. ¿Cómo desbaratamos a esta prensa? A ver, voy a explicarme de un modo práctico. Si nosotros vamos a mirar el manejo que tienen quienes dicen luchar por el pueblo del Internet, es penoso.
Yo he visto páginas colectivos que se dedican a pelear y a la chismografía la más barata posible y no a proyectar al pueblo. ¿Cuánto haríamos porque un mensaje cualificado llega a cientos de miles de manera permanente, de tal modo que el pueblo pueda ir esclareciendo? En segundo lugar, hay una cosa fundamental, básica, que no podemos perder de vista jamás. La sociedad es un organismo vivo, como una planta, como un animal. Este organismo vivo se alimenta, este organismo vivo se mueve, este organismo vivo tiene fisiología, tiene funciones. Y este organismo, al tener fisiología y alimentarse, tiene que excretar, tiene que expulsar aquello que le es tóxico, como cualquier organismo vivo. Entonces nosotros tenemos que tener claridad, decirle al pueblo qué ocurre con este organismo vivo llamado sociedad. Necesitamos que este organismo se depure y que se excrete, y que aquello que es excreción, que es depuración, no puede ser alimento. Dicho esto, tenemos que ubicar a estos medios, a estas gavillas de sicarios, de la pluma, de la pantalla, del micrófono, en su verdadera dimensión. Y tenemos que deslegitimarlo, quitarle legitimidad, hacer que nuestro pueblo entienda que ahí está lo malvado, lo demoníaco, lo que no le es útil y lo que sirve a los intereses que están en su contra. Y ahí una gran tarea. En tercer lugar, necesitamos que esto desemboque en una organización. A mí me parece importantísimo, por ejemplo, de que sea convocada una serie de comunicadores a nivel del país por este acontecimiento de Antauro Humala, pero que esto permita tener una especie de alianza, una coordinación capaz de poder llevar ideas unificadas, tener ideas capaces de poder trasladarse de Tumbes a Tacna, de Tacna a Ucayali, a Iquitos, venir a Amazonas y volver nuevamente por Piura y correr todo el país por la región central. Entonces, cuando tenemos ese tipo de prensa, ese tipo de mensaje, obviamente los medios van a sobrar, esta gente va a parecer inútil, estos matones, estos sicarios, estos mentirosos de la prensa, los vamos a desbaratar. Y encima son una banda de ignorantes, incluidos los que están en el Congreso, aquellos engolados, pero que ante un pueblo desinformado aparecen como pues superdotados, como sabiondos. Entonces la idea que ustedes han tenido de hacer esta reunión debe conllevar a esta concreción de esa coordinadora que permita que las ideas vayan masivamente. Ganamos corriente de opinión, delegitimamos y obviamente vamos ganando la hegemonía, porque en fin de cuentas vamos a necesitar la corriente de opinión favorable. Si no la tenemos, si nos desfiguran, si nos desprestigian, no vamos a avanzar. Si la logramos, vamos a avanzar. Y si avanzamos, ellos van a ir al despañadero. Finalmente, un golpe, una desesperación que pueda llevar a una acción militar fascista es posible. No lo podemos descartar. Pero están desesperados, están debilitados. Sus generalotes están presos por rateros, por narcotraficantes o por genocidas. Empezando por el general victorioso Hermosa de Bari, siguiendo por Villanueva Ruesta, ladrones, ¿no? Y narcotraficantes. De tal manera que por ahí no va la cosa. Estos matones que están ahorita en el Congreso, que son retirados, ¿no? Por ejemplo, se han tomado una foto conjuntamente con Williams y han invitado a los jefes de las Fuerzas Armadas y desde ahí dicen que viralicemos que esto, y con amenazas. Los señores miembros de las Fuerzas Armadas, los comandos, se subordinan al poder civil. El jefe supremo es Pedro Castillo. Y si no es así, ellos están ilegalmente ahí. Y dos, los congresistas no son militares. Fueron. Entonces tenemos que tener claridad sobre esto. Estamos en una república y res es cosa pública. Aquí no estamos en un fuero privativo. Y en eso tenemos que tener la valentía de levantar la lucha por la república. Muy bien, don Roberto. Se nos ha pasado ya una hora de programa larga. No quiero abusar. La verdad que es siempre muy aleccionador escucharlo. Y le cedo el turno de palabra a Luis para ir cerrando ya. Luis, ¿qué piensas de todo lo que hemos hablado aquí con este gran maestro del periodismo y de la instrucción? Porque nos instruye, nos enseña, como es don Roberto, y nos aclara las ideas. Adelante, Luis. Claro, don Roberto, reiterar el saludo, el agradecimiento por estar con nosotros.
Como le dije al inicio del programa, yo veo su canal, aprendo mucho de usted. Y bueno, definitivamente esperemos que la prensa alternativa, los comunicadores por YouTube, por X plataformas, podamos entender que solamente unidos, encaminados por una sola línea, una sola idea, vamos a poder vencer a la prensa tradicional. Porque una vez cuando Ricardo Belmont fue a la Plaza San Martín y estuvo en el Ágora Popular, hubo ciertos incidentes que el señor Ricardo Belmont lo notó y dijo, eso es lo malo de nosotros el pueblo, que no sabemos unirnos. No sabemos unirnos porque cada uno quiere jalar agua para su molino. Y mientras los de la derecha, mientras los grupos de poder económico, aparentemente se pelean para la opinión pública, pero ellos se reúnen, conversan y todos caminan del mismo lado para sus beneficios. Entonces, creo que esta es una buena iniciativa, don Wilmer, para que de una vez nos unamos, hagamos esfuerzos y que definitivamente al final el beneficiado sea el pueblo, porque la tarea que nosotros podemos hacer es única y exclusivamente en beneficio del pueblo y en beneficio de nosotros, en el sentido de poder alcanzar que haya cambios sustanciales en el país. Mientras no nos unamos, mientras no tengamos una sola idea, un solo camino, un solo objetivo, la prensa tradicional nos puede llevar de encuentro. No creo que suceda, porque ya estamos conversando con muchos amigos, compatriotas de la prensa alternativa, y es lo que se respira, el aire de unión. Entonces, no perdamos esto, que siempre se haga así conversaciones entre nosotros, para que el pueblo también sienta la unidad de nosotros que hacemos prensa alternativa y que el pueblo se sienta respaldado en nosotros y poder llevar un mensaje de esperanza conjuntamente con lo que pueda significar más adelante, Dios mediante, la postulación del mayor Antauro Humala y poder llegar al triunfo, que definitivamente es lo que todos queremos, una transformación real de nuestro país. Muchas gracias, Luis. Y nuestra hermana Aymaras por el Mundo se conecta, que quería saludar a don Roberto. Ella es de Puno y tiene su canal, se llama Aymaras por el Mundo. Bienvenida, hermanita, ya aunque sea al fin del programa, pero adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias a los hermanos que están allí. Los escucho siempre a Páginas Libres, a Waiki Press. Y nada, yo creo que a veces nos conocemos por nuestros canales, pero que no nos conocemos personalmente, ¿no? Y esto, Wilmer, pues te agradezco que nos des la oportunidad para poder conocernos, ¿no? Quiénes somos los autores de los canales alternativos que hemos estado trabajando. Unos depende con el tiempo que tenga, y ahí vamos. Muchísimas gracias, Wilmer. Y está muy interesante el tema que estáis hablando. Muchas gracias, estimada hermana Dalia. El día de ayer hubo un encuentro aquí en Barcelona memorable con don Héctor Béjar. Por cierto, estuvo participando don Roberto también allí a la distancia, y él mencionó algo muy increíble, que hay 45 proyectos mineros que en caso de que se diese el visto bueno, se desaparecían prácticamente los Andes del Perú, porque son proyectos gigantescos y que ahorita están frenados justamente porque Pedro Castillo está en el gobierno. O sea que aunque no veamos los grandes cambios, las grandes transformaciones que esperábamos con Pedro Castillo, pero está siendo un tapón de freno a la destrucción total de nuestro territorio. Don Roberto, ¿algún comentario al respecto allá para cerrar el programa, por favor, y agradecerle una vez más su participación? Y cuente con nosotros, con Luis y los otros hermanos, para crear esta asociación de ideas y sobre todo plasmar algún tipo de asociación o de institución que nos agrupe a la prensa para tratar de hacer realmente un trabajo colectivo, coordinado, que el Perú es lo que necesita, y es muy importante que lo hagamos, don Roberto, y así que tomamos la posta de lo que usted ha planteado con ese compromiso de hacerlo realidad, y cuente aquí con Inti Noticias y todos los hermanos que sin ninguna duda se van a unir a lo que usted ha propuesto, don Roberto. Yo quisiera retirarme, despedirme saludando a nuestra hermana Aymara. Es un gusto conocerla, Nadia, y decirles de que efectivamente lo que planteó Héctor Béjar ayer, la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia, nosotros que somos de origen andino,
sabemos lo que es una mina de socavón. Y tenemos que entender que una cosa es ir en busca del mineral y otra cosa es dinamitar todo un cerro para encontrar el mineral. Esa dinamita a cielo abierto, a tajo abierto, crea una polución que es un contaminante terrible para la fauna, la flora y el ser humano. Destruye aguas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante está en que, como señaló Béjar, aquí la gran pugna y la gran contradicción es la comunidad campesina, los sectores que luchan por defender el medio ambiente, que no siendo de izquierda, están a la izquierda. Y aquellos que están sobornados por las ONGs de supuesta minería, ¿no?, saludable, sencillamente no hacen la lucha, sino la boicotean. Consecuentemente, si queremos vida, tenemos que defender el medio ambiente. ¿Hay instrumentos? Los hay. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha sido ratificado por una sentencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema que expulsa, ojo, expulsa, lo bota del ordenamiento jurídico tanto a un decreto como a una resolución viceministerial que negaba la consulta previa. Quiere decir que es obligatoriedad a partir de esta sentencia de la Corte Suprema de que los proyectos minero-energéticos tengan que tener el visto bueno de la consulta previa. Se fue a la porra ese bostezo de Benavides Ganosa, de decir que a él no le gusta la consulta previa. Nos importa un pepino. Acá la consulta previa es en este momento reconocido por una sentencia vinculante de la Corte Suprema que restituye la vigencia de esta consulta y el imperio del convenio 169, que por derecho constitucional es derecho interno y tiene carácter constitucional. Consecuentemente, los pueblos tenemos que hacernos, digamos, usar esos instrumentos y enfrentarlo legalmente y enfrentarlo con movilizaciones para impedir. Porque, por ejemplo, si ocurriera algún día, ojalá que esto no ocurra, que se implementara Tía María, se destruye prácticamente el granero, prácticamente el alimento de Arequipa en el Valle del Tambo. Y con el cuento de que esto podría ser reemplazado con agua de mar tratada o que van a tener procedimientos adecuados, se va a destruir. Donde ingresa la minería, destruye, mata el medio ambiente, mata flora, mata fauna y consecuentemente hay desplazamiento humano y cáncer por doquier, como está ocurriendo en La Oroya. Don Roberto. Nos vamos. ¿Cómo? Unámonos. Lo dicho por Luis, lo dicho por todos, lo dicho por nuestra hermana Aymara, unámonos. Wilmer, tienes un rol preponderante, Inti Noticias tiene que convocarnos y centralizarnos para poder desarrollar la propuesta de prensa alternativa sincronizada, unificada y con golpes certeros por esa centralización. Gracias. Gracias, don Roberto. Le tomamos la palabra, así lo vamos a hacer. Y antes que se vaya, yo le voy a compartir, dura 2 minutos, el mensaje de Petro, que justamente habla de lo que usted está hablando, don Roberto, creo que le va a gustar escucharlo. Escuchémoslo, por favor, hermanos. Gracias. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará
centenares de millones de personas, y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica, a la acumulación ampliada del capital, los motores energéticos del carbón y del petróleo, y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí, en esta selva amazónica, hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. El mensaje de Gustavo Petro en la ONU, don Roberto, ¿qué opinión le merece? Ya para terminar. Petro es un estadista, Petro es una personalidad cultivada, en el mejor sentido de la palabra. Es un hombre que ha demostrado sapiencia, coraje y al mismo tiempo amplitud. Recuerde que Petro ha sido senador, recuerde que Petro ha sido alcalde y recuerde que a Petro se le ha sindicado como terrorista. Sin embargo, el Estado terrorista colombiano, dirigido por el uribismo, lo ametralló. Gracias a que tenía una camioneta blindada, no murió. Entonces, estamos ante un estadista de primer nivel en América Latina, tal vez sin, digamos, querer vanagloriarme de ser certero, pero por la experiencia que tengo, sea uno de los presidentes más cultivados junto a Andrés Manuel López Obrador. Estamos ante un personaje con dimensión. Los discursos de Petro han permitido ver que es un hombre que tiene dominio de todo el panorama de Colombia y está llamando a negociar incluso con los levantados en armas y está llamando a poder desarrollar los sectores más pauperizados de Colombia. Y a esa lucha por combatir el carbón y la contaminación le está oponiendo el turismo. Eso es muy importante porque está optando por la vida. Muchísimas gracias, don Roberto. Le agradecemos su participación. Luis, no sé si deseas decir algo, o hermana Aymaras por el mundo, y si no, pues ya nos vamos. Adelante, por favor. Sí, don Wilmer, para culminar, nuevamente agradecimiento y saludo a cada uno de los hermanos presentes. Y obviamente, qué bien que salgan líderes en Sudamérica, en Latinoamérica, ¿no? Como Petro, como en su momento Rafael Correa, Lugo en Paraguay, Mujica en Uruguay, el presidente AMLO en México. Definitivamente eso creo que es una aliciente, una motivación para que el pueblo reaccione y para que también haya prensa alternativa que pueda de alguna manera llevar el mensaje a todos los compatriotas. En este caso también, si me permite, don Wilmer, saludar a los amigos y hermanos de la Federación de Periodistas y Comunicadores Alternativos,
que también se unen a la tarea de poder darle un giro total a lo que pueda significar digamos, esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de comunicar a todo el Perú el mensaje en aras de tener un país que todos realmente merecemos. Saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias, don Wilmer. Muchas gracias, Luis. Igualmente, nuestra hermana Cuyaca, adelante. Cuyaca, Cuyaca significa hermana y gilatas, gilata, hermanos. Así que en Aymara, vamos. Wilmer, mira, el tema de lo que han estado hablando los hermanos, les he estado escuchando desde ese, porque yo creí que íbamos a salir al aire a las 9 de la noche, hora peruana. Puse mi despertador para prepararme y tal, pero bueno, ya vi el mensaje que todo cambió. Y mire, estábamos hablando hace un momento y les estuve escuchando sobre la prensa alternativa, ¿no? Yo creo que, un poquito para despedirme, quiero ser breve también, que también digo yo, en mi opinión, por ejemplo, los ministros van a los canales, ¿no? Los canales de TV Basura, como le dicen a los canales de Lima. ¿Y a qué van? Pregunto yo, ¿a qué van? Solamente a responder sobre la familia del presidente, sobre los juicios que tiene el presidente, y ni siquiera les dan tiempo para exponer el trabajo que están haciendo como ministro, como congresista, cuando va el congresista Guido Bellido, cuando va a los congresistas del pueblo, o cuando van, digo yo, ellos también tendrían que ponerse a pensar si solo están yendo a recibir preguntas que van a perjudicar y atacar al presidente y a la familia o a la hija, etcétera, etcétera, o al pueblo directamente, porque si atacan al presidente, atacan al pueblo, porque nosotros estamos defendiendo, ¿eh? Entonces, yo creo que también se tiene que poner ya las autoridades del pueblo, se tienen que pensar que habiendo ya ahora un abanico de prensa alternativa, que cada uno tiene su mérito, unos tienen más suscriptores, otros menos, pero ya hay para que ellos puedan ser entrevistados, deberían de también, ¿no? Si están dando esa facilidad, pues ya no deberían de ir a esos canales en la cual solamente hacen preguntas encerronas, les hacen quedar mal, no les dejan hablar, les interrumpen. Cuando van los corruptos invitados que están a su favor, hablan, ya casi les dicen, les invitan un cafecito. Entonces, la diferencia está tan clara, hermanos. Eso también habría que ir también comentando y esperamos de que seamos como los mexicanos que cerraron el canal como Willax, cerraron los canales basuras de México, los mejores canales de mejor audiencia la han cerrado la prensa alternativa. Nosotros vamos en ese camino, hermanos. Yo les felicito a Waiki Press, al hermano trujillano, de verdad. Usted tiene que tener un trabajo arduo en el norte. En el norte falta mucho la madurez política, la madurez, hay mucha manipulación, sobre todo ese señor de plata como cancha manipula a la gente del norte. Usted tiene una ardua tarea para poder transformar la mente trujillana y la norte y quienes le escuchan. ¿Verdad, Wilmer? De verdad, hay mucho tema para hablar. Esperamos que esta no sea la primera ni la última. Así como esta ocasión salgamos los youtubers a expresar lo que pensamos, lo que estamos haciendo y lo que para compartir y sobre todo conocernos y que nos conozca el pueblo peruano como qué abanico de canales hay para que se puedan informar. Es lo que yo quería decir. Y nada, pues estamos aquí para lo que sea necesario. Muchísimas gracias, hermana Aymaras por el Mundo. Ahí está en el comentario el canal de nuestro hermano Aymaras por el Mundo. También visiten el canal de nuestro hermano Páginas Libres, de nuestro hermano Roberto. Siempre es importante que ustedes lo conozcan. ¿Dónde está? Se lo estoy mostrando ahí en pantalla en grande. Ahí está, visiten por favor el canal de nuestro hermano Páginas Libres. Lo tienen en la descripción del video los enlaces. También por favor el canal de nuestro hermano
Waiki Press, ahí está Waiki Press también, el canal de nuestro hermano Luis, y por supuesto el canal de nuestra hermana Aymaras por el Mundo, que son los hermanos y hermanas que nos han acompañado el día de hoy. Pues nada, mis queridos amigos, lo dejamos aquí el programa, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, don Roberto. Gracias, Luis. Gracias, hermano. Un abrazo, Roberto, un abrazo, Luis, y a todos los que se han conectado en esta hora. Gracias, gracias, amigos. Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Comparte, divulga el video y suscríbete a los canales de nuestros hermanos, por favor, para que sigan creciendo. Hasta la próxima.